Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro mensaje hoy. Estos últimos 2 domingos pasados hablamos sobre la soberanía de Dios. No voy a hablar sobre eso. Un poco el coro que el hermano eligió sobre la oración es lo que vamos a tratar hoy. Orar con confianza. En Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18, es nuestra base. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, ya estamos aquí con el mensaje, la escritura, todo lo que tú has preparado en nuestros corazones para transmitirlo a los hermanos. Pedimos tu bendición para que esta mañana sea algo edificante para nosotros y podamos encontrar ese punto importantísimo para el pueblo de Dios, para cada uno de los individuos que son hijos de Dios. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos sobre la oración parecería que es un tema ya agotado, pero hoy quiero empezar con algo diferente. Voy a hablarles primero sobre la desilusión que tenemos sobre la oración. Si yo les preguntara, ¿cuánto tiempo en la semana dedican ustedes para la oración? No me contesten. ¿Pero cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿Nada? ¿Solo las comidas? ¿Devocional? ¿Un ratito? Cuando hablamos de la oración, hablamos de la comunicación de nosotros con Dios. Y es algo importantísimo lo que nosotros tenemos que tener, una relación personal con Dios. Y si nosotros estamos desilusionados, y voy a hablar sobre la desilusión que los creyentes tienen sobre la oración. Y creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a ustedes les ha pasado. En cierta manera, o te está pasando ahora en este momento, que no encuentras esa experiencia o ese momento de estar con Dios. Parecería que te cuesta mucho, que no hay tiempo, que estás muy ocupado, que hay mucho ruido en la casa, que el afán del día te lleva a que tú no tengas ningún momento para quedarte quieto y decir, en este momento me voy a comunicar con el Señor. Hay algo que pasa muy a menudo, son los desvelos de la madrugada. Para nosotros los mayores, los desvelos son 2:30, 3:30 de la mañana, y a veces quedamos 1 hora despiertos, o más de 1 hora despiertos. Es importante usar ese momento para orar, porque estamos desvelados, algo nos pasó, que nos despertamos y ya no podemos conciliar el sueño. Creo que le pasa a todos, ¿no? Pero principalmente a los mayores. Como dicen, cuantos más años tenés, menos sueño tenés, ¿no? O sea, dormís menos y te alcanzan de repente 5 o 6 horas. Para los más grandes, los más jóvenes, de repente 8 horas es importante. Bueno, ojalá durmiéramos 8 horas. Yo no logro dormir 8 horas nunca, porque el desvelo llega siempre. La preocupación de muchas cosas, de nuestra vida, de la iglesia, de las preguntas que uno se hace, de las interrogantes, pero ese es un tiempo que podemos emplear, cambiar las preocupaciones de nosotros por el tiempo de comunicarnos con el Padre Celestial. Y hay un momento en que nosotros tenemos que tener, en vez de estar mal con el Señor o desilusionado con el Señor, es buscarle. Voy a hablar primero sobre la desilusión. Hace que las oraciones se conviertan en silencio. Puede ser difícil orar cuando uno está amargado, airado, con personas que uno cree que está arruinándole la vida. Puede ser incluso más difícil cuando uno siente que el mismo Dios lo ha defraudado. Dios comprende lo que sentimos y no obstante ha abierto el camino para que nos acerquemos con confianza a su trono de gracia.
Se le preguntó a un grupo de adultos, cuando la oración se trata, ¿yo qué? Algunos contestaron, no oro lo suficiente. Otros contestaron, no sé cómo orar. Otros contestaron, no sé si la oración sirve para algo. A veces la desilusión llega a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestra mente. Descubrimos que estas contestaciones son muy comunes. Y aunque algunas personas hablan con entusiasmo de la facilidad para entablar y terminar una conversación con Dios, hay otras que ven la oración como una lucha que a veces se gana, pero que muchas veces se pierde. ¿No les ha pasado muchas veces que están orando y se duermen? ¿Recuerdan a los discípulos del Señor? Les pidió, oren conmigo. ¿Y ellos qué pasó? Se durmieron. Y el Señor les dijo, no podéis velar conmigo ni una hora. El adormecimiento es parte del enemigo, para que nosotros no prestemos atención a la oración. Y nos dormimos. O nos dormimos en el tiempo de la noche cuando empezamos a orar, o nos dormimos de repente no prestándole la debida atención. Y es comprensible que la oración no es fácil. Si se comprende correctamente, no es una simple emoción dirigida a Dios, sino una expresión de fe que a menudo es muy débil y poca. Estamos orando, pero más mecánicamente que de corazón. Nos han pedido oración de repente, y oramos por esas personas que nos han pedido oración, oramos por nuestra familia, pero no tenemos esa fe suficiente, esa elocuencia suficiente. No quiere decir con esto de que tenemos que adornar palabras para que Dios nos entienda, de ninguna manera. Pero no le estamos dando la importancia que debe tener la oración en nuestra vida. Podemos decir que es una arma espiritual, porque hay una guerra espiritual. El diablo no quiere que te comuniques con Dios. El diablo va a hacerte adormecer, va a hacerte tener falta de fe, va a meter en tu cabeza preocupaciones de tal manera que tú no le vayas a decir a Dios lo que te pasa, no entregues tu corazón al Señor, tus sentimientos al Señor, y te va a dejar en una desilusión en cuanto a la oración. Esto es como disputar un terreno con el diablo. Un reflejo de una relación con el Señor que muchas veces se interrumpe y se hace tirante por nuestra ignorancia, nuestra falta de atención, nuestra insensibilidad. Una expresión de confianza en Dios que muchas veces es sustituida por la desilusión. En los primeros años de nuestro andar cristiano oramos con mucha expectativa. Suponemos que Dios va a cumplir los más profundos deseos de nuestro corazón. Creemos con confianza en el Señor, superaremos cualquier problema. Entonces le pedimos algo importante y no lo obtenemos. Les aseguramos a nuestros amigos enfermos que estamos orando por su recuperación, pero no se mejoran. Oramos en presencia de nuestra familia para que se solucionen los problemas que le afectan. Y quizás nos quedamos meses enteros orando por esto, mientras parece que Dios nos ignoró. No habla, no dice nada, no contesta nada. Suplicamos a menudo y con fervor por la restauración espiritual de nuestros seres queridos, pero ellos siguen fríos con Dios. No hay resultado en nuestra oración, pero estamos orando por la necesidad de su salvación, pero parece que no pasa nada. Lentamente entra en nuestro corazón la desilusión. Perdemos entusiasmo por la oración. Al poco tiempo nos encontramos orando solo por las comidas. Atravesamos una etapa en la que no llevamos nada ante el Señor que de verdad nos importe, porque no soportaríamos otro rechazo de parte de Él, y dejamos de comunicarnos con Dios. Piensa por un momento en tu vida de oración. Si has dejado de crecer en la oración, ¿se debe a una honesta desilusión?
¿Estás desilusionado en la oración? Cuando decimos esto podemos decir, estamos desilusionados con Dios. Porque parecería que Dios nos tiene a un costado. Parecería que no hay respuesta. Parecería que las cosas no cambiaron. Y por eso mismo no le prestamos la debida atención a la oración. Hay algo importante que recalcamos una y otra vez. ¿Qué hacía Jesús a las noches? ¿Qué hacía? Se retiraba a orar. Se iba a lugares separados, al huerto, al bosque, separado de las casas. Él buscaba un lugar íntimo para estar con su Padre Celestial. Y eso es lo que le daba fuerza espiritual, lo que lo ayudaba a vencer las tentaciones. Y eso es lo que no hacemos nosotros. Porque los chicos vienen, hay que darles de comer, viene el marido, viene la señora, van a ser mandados, vuelven para aquí, vuelven para allá, uno tiene un horario, el otro tiene otro horario, no coinciden los horarios para poder sentarse todos juntos y orar. Y entonces se va dilatando las cosas. Ya no hay tiempo, decimos, no hay momentos. Mejor dejamos así como está. Vamos a ir llevándola con algún versículo. Algunos hermanos tienen un pequeño ficherito en la mesa, donde antes de comer sacan el versículo y leen el versículo y después oran. Es un pequeño ficherito, pequeño, donde tiene un versículo que uno saca y lee. Parecería que eso fuera lo suficiente como para vivir la vida espiritual. La primera cosa que podemos hablar es la desilusión con Dios. Podemos decir, oré y creía que Dios iba a sanar a mi hija, pero perdió la batalla contra el cáncer, de todas formas. Estoy destrozado, destrozada y confundido, confundida. Si yo oré, ¿por qué no hubo resultados positivos? Hace poco oramos por nuestra hermana Tabita y ella se mejoró. ¿Y si no se hubiese mejorado, qué pasaba con nosotros? ¿Íbamos a estar desilusionados con Dios? Pero señores, la mamá de 4 niños, es la esposa de nuestro hermano, es la hija del pastor. No puede ser que a ella le pase lo que le está pasando. Pero Dios contestó positivamente y ella se mejoró. Gracias a Dios. Así también nuestra hermana Angélica ha pasado un momento muy duro con su cáncer. Pero ella está batallando y la va llevando. Pero Dios le contestó positivamente. Pero en algunos, Dios no contestó positivamente, contestó negativamente. O no contestó la oración. Posiblemente la desilusión es con otros. Me cuesta mucho trabajo orar cuando estoy enojado con personas que están arruinando mi vida. Puede que ese rencor, ese estorbo en el corazón no te permita desarrollar una conversación con Dios. Está el dolor ahí antes que la oración. Está el dolor antes que la mente te está ocupando de tal manera que no puedes tener una amistad con el Señor. Porque te está estorbando. Eso es obra del enemigo, que está tratando de ponerte ante todo que tú estés desilusionado con otras personas. En tercer lugar, puede ser una desilusión con nosotros mismos. Siempre he querido orar, lo he anhelado, he tenido la intención, pero nunca encuentro el momento. Eso les puede pasar en una casa donde hay niños, adolescentes, donde pasan mucho tiempo ocupada la gente, y ahí no hay momentos para estar a solas con el Señor. Bueno, yo te di una clave en cuanto a la noche, pero también puedes tener otros momentos. Recuerdan que yo les comentaba muchas veces que mi padre me agarraba, vamos en el auto y íbamos a la Rambla, por ejemplo, vivíamos lejos de la Rambla, como 10 kilómetros. Pero a veces estábamos en el parque, ahí en el Prado, y él me llevaba solamente para orar. Dice, vamos a orar por estos problemas, vamos a tener un tiempo de silencio con el Señor. Porque en casa era un movimiento tremendo. Entra gente, sale gente, éramos muchos, 7 hermanos.
mi papá, mi mamá, después estaba la misionera también, 10 personas que convivían constantemente, más todas las cosas que teníamos, la iglesia, y nunca había tiempo para tener tiempo para estar con el Señor. Bueno, esa era una metodología de él que era buena. Y decía, vamos a orar un ratito, y nos íbamos a un lugar donde podíamos estar con el Señor. ¿Sabe? Se necesita fe, valor para restaurar una relación humana que se ha roto con el Señor. Esa relación que nosotros tenemos con Dios quizás se rompe muy a menudo. Muy a menudo abandonamos la oración. Muy a menudo nos desilusionamos con las respuestas de Dios. Pero el primer paso es admitir el problema, superar la desilusión y recobrar nuestra confianza en Él. Y a través de las circunstancias de la vida que puede ser incontrolable, podemos aprender a confiar en Dios. Todos sabemos cuáles son las 3 contestaciones de la oración. Es un sí, es un no y es un esperar o silencio. Sí, te puede contestar positivamente sobre lo que tú estabas pidiendo. De repente estabas pidiendo un nuevo empleo y el Señor te contestó. O una relación fallida con tu cónyuge, con tus amigos, con tus hermanos, con quien sea, pero eso se restableció y salió positivamente y el Señor te contestó. Ahora, si el Señor te contestara no, no te voy a dar empleo, no vas a tener silencio, Dios no me contesta, hay algo que está pasando en nuestra vida y no hay, y entonces nos desilusionamos de Dios. Estamos flacos espiritualmente porque no está saliendo como nosotros pensamos que debería salir. Aún diciéndole al Señor, cumplo con todo lo que vos me pedís. Vengo a la iglesia a todas las reuniones, estoy acá, asisto, apoyo, y no me salen las cosas. ¿Qué pasa, Dios, conmigo? Bueno, ahí puede haber una guerra con el Señor mismo. Pero esa guerra, como dice el mismo Señor, no es contra la carne y sangre, sino contra principados, potestades, que pueden estar tratando de dañarnos a nosotros y bajarnos del nivel espiritual que tenemos. Todo esto puede ser causa de desánimo. Elías podía orar, y ahí lo dice el pasaje que leímos, y controlar las condiciones físicas. Oró y por 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Pero luego oró de vuelta y la lluvia vino. Pero por 3 años y medio no llovió. ¿Quién de nosotros tiene esa fuerza espiritual para orar? Bueno, Elías era un hombre de oración. Y a él se le atribuía tantas condiciones que podía orar por estas cosas tan difíciles. Pero el Señor ponía eso también en su corazón. Estos principios sobre la oración no dependen de nuestra capacidad o nuestra elocuencia espiritualmente instruida. Y esto es muy importante. Y el mismo Señor lo dijo, a ustedes les gusta orar en las esquinas para ser oídos. La elocuencia que uno puede desarrollar en una oración no es lo que va a ayudar a que Dios le conteste sí. ¿Por qué? Porque nosotros oramos como podemos. Nuestra oración sencilla, que muchas veces hacemos, es el Espíritu Santo que la lleva el Padre. Ese es el transmisor o el vehículo que va a llevar nuestra oración y la va a acomodar de acuerdo a lo que el Padre puede entender. Hay características que tenemos que aprender y vamos a leer el Salmo 13. Todo el capítulo, son poquitos pasajes, Salmo 13. Quiero que se den cuenta cómo arranca y cómo termina el Salmo de David. Y miren la pregunta, Salmo 13. Como le dije siempre, a mitad de la Biblia está el Salmo. Ahora la Biblia a la mitad justito. Capítulo 13.
Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y mire cómo cambia la oración. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo empezó? Cuestionando a Dios. ¿Sí? ¿Hasta cuándo me vas a dejar en esta posición? ¿Hasta cuándo mis enemigos se van a burlar de mí? Porque parecería que yo estoy vencido. Pero luego termina con esta oración preciosa en el versículo 5 y 6. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué situación estaba enfrentando David para orar de esta forma? ¿Con qué asunto estaba luchando cuando escribió este salmo? ¿Qué podemos saber de la confusión emocional e interna de David? Que se percibe más claramente una desesperación o su confianza. Él empieza a desesperar porque parecería que Dios no le contesta, pero al final en el 5 y 6 demuestra confianza en el Señor. Somos seres humanos y desconfiamos, nos desilusionamos, tenemos nuestras cosas prácticamente siempre enfrentados a Dios. Cuestionamos a Dios por nuestra situación, principalmente cuando las cosas andan mal. Como dijimos el otro día, cuando las cosas andan bien, estamos bien con Dios. Cuando las cosas andan mal, cuestionamos a Dios. ¿Por qué David se regocija al final, allí en el versículo 6? ¿Qué lo hizo cambiar a él? ¿Cuál era esa situación en que él estaba padeciendo? Pero el desarrollo de este salmo nos hace entender la mente de David, que puede ser la mente tuya, la mente mía. Así que a veces tenemos todas esas preguntas a Dios y nos hacemos interrogantes. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? Muchas preguntas nos hacemos. Pero ojalá que tú termines como versículo 6. Yo en ti he confiado, Señor. Tengo confianza en ti. Piensa en una situación en la que una oración no contestada probó tu confianza en Dios. Piensa. A veces cuento la anécdota de lo que pasó con nuestra hija Carolina cuando se accidentó. Y yo tenía una joven de acá de Maldonado, porque veníamos del campamento, y mi hermano le pedí que me ayudara a manejar y traíamos a la joven acá a Maldonado, y mi hija recién entraba al sanatorio y yo lloré todo el camino. Y me dice mi hermano, ¿viste que no te sirve de nada ser cristiano? Y me pegó esas palabras. Yo estaba dolorido por el accidente. Y él lo que me dijo, me reclamó que no sirve para nada ser cristiano. ¿Viste que vos también pasás lo mismo que los demás? Y después la respuesta del Señor, a través de los años, o a través de los meses, el Señor contestó positivamente, nació nuestra nieta, y todo lo que vivimos, ¿y qué podíamos decir? Es un milagro del Señor. Y el Señor tiene la última palabra. A veces nos desilusionamos, claro que sí, pero la respuesta habitual ante esto es que Dios sabe mejor lo que es para ti. Lo hablábamos estos domingos pasados. George Matheson comentó, muchas veces la única respuesta a mis oraciones parecía ser el eco de mi propia voz
y he clamado con desesperación. ¿Por qué tu ayuda está tan lejana? Pero no se me había ocurrido ese silencio. Era la proximidad de Dios y el silencio era la respuesta. Cuando yo era niño, contraje tuberculosis de cadera, dice George. Estuve a punto de morir, pero mis padres oraron para que la enfermedad desapareciera y Dios me salvó la vida. Pero la infección permaneció y muchos años después no pude entrar al ejército por mi discapacidad física. Ahí nos dimos cuenta que Dios había respondido, pero muy diferente a lo que nosotros esperamos. Ahí no tuve que ir al ejército. Y ahí nos dimos cuenta que el Señor tiene la última palabra. Tenía una tarea especial para mí. Era la preparación para el ministerio de canto y escritura. Dios tiene la última palabra. Y siempre vale la pena esperar en el Señor. Nuestro tiempo es diferente al tiempo de Dios. Yo hoy quisiera que mi oración sea contestada. Que todos tuvieran salud, que todos tuvieran empleo, que todo estuviera fantástico, que no pasara nada. Pero no es así la vida. Y cuando yo me encuentro a que Dios no me contesta, me puede entrar el desánimo y la desilusión con Dios. Y a eso tengo que prestarle mucha atención. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y el acercarse a Dios no es directamente porque es a través de un mediador. La mediación fue idea de Dios. Sabía que nos resultaría difícil confiar en Él, pero no podía ignorar lo que estamos haciendo. Por eso ofreció la mediación. Para resolver las diferencias entre nosotros, envió a uno que podía entender y solidarizarse con nuestra condición y que al mismo tiempo representaba los intereses del cielo. Ese mediador se identificó tanto con nosotros y se involucró de tal manera en nuestros problemas que terminó él mismo clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 días después quedó claro que el mediador había triunfado por medio de su gran sacrificio en la cruz. Nuestro mediador había quitado la barrera que había interrumpido nuestra relación con Dios. Posiblemente seguiríamos pecando y cegados por nuestros deseos y nuestro orgullo. Continuaríamos llenos de remordimiento y confundidos en cuanto a lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Pero nunca volveríamos a tener razón para dudar del amor del Padre por nosotros. No podemos argumentar que el Padre no le interesamos o que no se conmueve con nuestros problemas, ni que nos dejará morir en nuestras circunstancias, porque tenemos ese mediador que se llama Jesucristo. Nunca más tendríamos que acercarnos al Señor sin la seguridad de que Él desea hablar con nosotros mucho más de lo que nosotros deseamos hablar con Él. Lo que sucedió en la cruz, el mediador Cristo Jesús puede restaurar nuestra confianza cada vez que nos acercamos a Dios en oración. Ahora podemos cobrar ánimo, porque no tenemos que acercarnos al Señor con nuestra reputación manchada, con nuestra falta, sino por los méritos de Cristo, que pagó por todos nosotros nuestros pecados en la cruz, con su propia sangre. Ese vínculo entre el sacrificio y la oración es lo que nuestro mediador logró a nuestro favor. Ofreció un sacrificio aceptable al Señor y después nos exhortó a que entráramos en la presencia de Dios en su nombre. Hebreos 4:14. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Hebreos 4:14. Nos acercamos en el nombre de Cristo para gloria de Dios Padre.
Él dijo, vengan a mí en mi nombre. Nuestras oraciones terminan en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre de Cristo, o en el nombre de Jesús. ¿Por qué nuestras oraciones terminan de esa forma? Porque Él mismo dijo, vayan al Padre en mi nombre, y Él los escuchará. La oración correcta es esperar en Él, orando a Él, teniendo devoción con Él, sabiendo que Él está más cerca de lo que nos imaginamos. No, Dios no te olvidó. Dios no te abandonó. Tienes problemas con tu familia, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tus padres, tienes problemas entre la familia en general, con el trabajo o lo que sea. Dios no te olvidó. No te alejes de Él, porque Él no te olvidó. A través de la mediación en Cristo, comprendemos su obra y podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios sin sentirnos intrusos e indeseables. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba en la cruz? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó, dice. Eso nos da el ejemplo de que nosotros mismos podemos entrar al lugar santísimo a través de la oración en Cristo Jesús. Nos presentamos en el nombre y por los méritos del Hijo de Dios, y Él nos da acceso al Padre en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier necesidad, porque es un trono de gracia. La gracia es una bondad inmerecida, y esta es la clave de ayuda que nuestro mediador nos ha asegurado. Tenemos un mediador. En la primera parte del mensaje de hoy les hablé de la desilusión. En la segunda parte les hablé del mediador que tenemos para entrar en el lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios. Esas son herramientas que nosotros tenemos para no desilusionarnos de Dios, para no sentirnos que Dios nos abandonó, para no creer que nuestras oraciones no tienen efecto. En esta tercera parte les voy a decir que tenemos que ser honestos en cuanto a nuestras quejas. A Dios le encanta la conversación honesta. El elemento esencial para tener confianza al orar es aprender a ser honestos de lo que hay en nuestro corazón. Dios puede manejar nuestras quejas, nuestras necesidades, nuestros temores, nuestros fracasos, y no se va a sorprender ni sentirse amenazado por nuestra ira o nuestra confusión o por nuestras súplicas infantiles. A Dios no le agrada la mentira barata del halago, la alabanza ritual, las palabras hipócritas que se repiten una y otra vez sin tener en cuenta lo que verdaderamente está pasando en nuestra alma. Como base para orar, debemos dejar de encubrir cosas por temor y deshacernos de nuestro engaño y lenguaje formal. Le voy a repetir la última frase. Como base para orar, debemos dejar de encubrir cosas por temor y deshacernos de nuestro engaño y lenguaje formal. Las oraciones llenas de mentiras piadosas son inaceptables a Dios, como incapaces de mostrar lo que hay en nuestro corazón. Por eso, para poder entrar en la sala del trono y empezar a orar con confianza, tenemos que aprender a decir la verdad. Cuando hablamos de la oración, hablamos de los estorbos de la oración. Yo ahora no voy a hablar de los estorbos de la oración. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades y hay hermanos que también hablaron sobre eso. Pero hay estorbos en la oración. Yo puedo orar y pedirle al Señor con palabras rebuscadas, muy loables, pero si hay un estorbo no va a llegar. Decimos muchas veces, no va a pasar el techo. La oración quedará por acá o ya. El Señor no la va a llevar a su presencia, porque hay estorbos para la oración. Y los estorbos para la oración, la primera cosa son los pecados. Y cuando tenemos pecado en nuestro corazón, Dios no nos va a escuchar. Si nosotros no limpiamos o no llevamos delante de Él en perdón, arrepentimiento, que estamos pecando, que hemos pecado, o que tenemos algo contra otro que nos hace
interrumpir la relación con Él. Por eso el Señor nos enseña que primeramente nos examinemos a nosotros mismos. Examinarlo, examinarse. ¿Qué significa? Yo puedo cerrar mis ojos ahora y orar, pero si estoy solo, puedo tener un tiempo para examinarme a mí, a ver si estoy bien. Si hay algo que me interrumpe la relación con Dios. Entiendo los estorbos de la oración. Y uno de los estorbos es la desobediencia a su palabra. Si el Señor me pone reglas en la palabra de Él y yo las transgredo, si yo hago lo que quiero, vivo como quiero, como el mundo, yo llevo las cosas como a mí se me antojan, fuera de la voluntad de Dios, seguro que la oración no va a pasar el techo. Seguro que Dios no... Y después nos sentimos desilusionados. Pero el efecto de la desilusión muchas veces está atado a nuestros pecados. Está relacionado a nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de tu vida? La obediencia a su palabra. Para esa está escrita la palabra de Dios. Para que tú lleves adelante tu vida cristiana. Es preciso decirle a Dios lo que sentimos realmente. Los problemas de la gente, de nuestras necesidades, de nuestras frustraciones, los deseos de conocer su voluntad y hacer la nuestra. Y si no queremos hacer la voluntad de Dios, también hay que sacarlo a relucir para poder pedirle que nos ayude a superar nuestra rebeldía. Mira, esto es lo que yo quiero, pero tú no me lo vas a dar porque no estás de acuerdo. Bueno, confiésale al Señor que tú no vas a obedecerle también. En cuarto lugar, la confianza en Dios para que nos ayude a entendernos a nosotros mismos. Cuando deseamos saber la verdad sobre nosotros mismos, el Señor que conoce nuestros corazones nos ayudará a ver lo que sucede en nuestro interior. En Salmo capítulo 139, ya que estamos en Salmo ahí, versículo 1, 139, versículo 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y ahí sigue el Salmo. Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Sabes lo que está dentro de mi corazón. Y Él nos permite ver lo que hay en nuestros rincones del corazón, en los recovecos de nuestro corazón, donde ocultamos viejos rencores, odios secretos, resentimientos amargos. ¿Y cómo Dios puede escuchar la oración con todo eso? Está ahí, está latente en nuestra vida. Estamos viviendo cristianamente, pero hay amargura en nuestro corazón. Mediante la oración honesta, debemos sacar las cosas a la superficie, verlas como son realmente y pedirle ayuda a Dios para lidiar con ellas. Hay que extirpar la amargura, el rencor, el odio de nuestros corazones. Puedes tener toda la razón del mundo de que esa persona te perjudicó. Puedes tener toda la razón del mundo que si no fuera por ese hecho, tú estarías en otra situación. Sea cual sea. Pero eso está anidándose en tu corazón. Y eso se llama estorbo para la oración. No habrá una comunicación directa con el Señor. ¿Podría traernos a la memoria una vieja herida para que lidiemos con ella y la olvidemos? Puede ser algo que pasó, algo que nos viene a la mente contra alguien y eso nos perjudica espiritualmente. Podría recordarnos una promesa que no hemos cumplido o una deuda que no hemos pagado y eso nos trae el recuerdo y también puede ser perjudicial para nosotros. Podría permitir que sintiéramos el dolor que le causamos a otra persona. Quizás hace años que está interrumpida la relación con alguien
Y eso hace que estemos amargados. Y la frustración de nosotros mismos nos lleva a estar en un nivel espiritual dañino, perjudicial. Podría dirigirnos a aclarar algún malentendido o perdonar a alguien. Conocer el corazón es un don maravilloso y liberador, y se obtiene al ser honestos con Dios en oración. Tienes que ser sincero. Él está viendo todo el corazón, no una parte. Flotará arriba del corazón una linda relación con Dios. Tus palabras elocuentes tratan de llevar esa oración al trono de la gracia. El mediador está allí para llevar tu oración. Pero escondido en los rincones del corazón hay cosas feas. Hay pecados no confesados. Hay cosas que te están acusando y tú lo sabes. Y eso te daña. Vivimos en un mundo donde la gente tiene el corazón endurecido. Tiene la conciencia insensible. Mire, los abogados son capaces de defender a los culpables, ¿no es cierto? Saben la situación que son culpables, pero ellos disfrazan las frases para llevar adelante del juez el caso para ganar. Pero si es culpable, ¿por qué el abogado los defiende? Porque disfrazan la verdad. Somos expertos en negar y encontrar en alguien a quien culpar. ¿Cómo lograríamos ablandar nuestro corazón? Vamos a ir al Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Ya conocemos ese salmo, ¿no? Que dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermosa la palabra del Señor. Sabemos por qué está escrito el Salmo 51, ¿no? Y él derramó, David, su corazón delante del Señor porque era culpable de homicidio. Había matado a un hombre por quedarse con su mujer. Pero ¿qué le pide al Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto delante de ti. Al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciarlo. Ahí están las claves, hermanos queridos, para llegar al trono de la gracia del Señor. Tenemos que tener confianza en lo que Dios quiere para nosotros. La meta del creyente en Cristo es llegar a ser uno en corazón y mente con Dios. Y cuando nos acercamos a Él en oración, debemos ser honestos con nosotros mismos para determinar si nuestros deseos son los deseos del Señor. Si nuestra voluntad es la voluntad del Señor. Si nuestras peticiones son sus peticiones. Si al orar por las necesidades diarias de la vida, ya sea por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por sanación de alguien, por un empleo, por una guía, podemos hacerla con la misma actitud de corazón que Jesús tenía cuando les enseñó a orar. Ellos no sabían cómo orar y decía, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dio el Padre Nuestro. Y de esta manera, no es que tendríamos que repetir el Padre Nuestro, de esta manera que se armó la oración del Padre Nuestro, de esta misma forma nosotros lo podemos hacer. El mismo Jesús expresó esa actitud horas antes de su muerte, cuando Él dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. A Jesús no le gustaba el final de su historia, sabía que iba a ser entregado a la muerte, pero la tomó porque era la voluntad de su Padre Celestial. A ti quizás no te gusta lo que Dios está haciendo contigo. Quizás, como dije al principio del mensaje, estás desilusionado con el Señor. Quizás has determinado en tu corazón no orar más. Voy a llevar la vida cristiana medio light.
No voy a profundizar mucho, no voy a hacer mucho, porque ya veo que yo parece que estoy desahuciado de Dios, o desahuciado. Él a mí no me escucha. Todo lo contrario. No es la actitud de Él hacia nosotros, sino es nuestra actitud hacia Él. Lo que tiene que cambiar es nuestra actitud hacia Dios. Te dije varias cositas en el mensaje, ¿no? Hay estorbos para la oración, hay manera de orar, tenemos un mediador, Él conoce nuestras necesidades y por sobre todas las cosas, Él te quiere bendecir. Nunca jamás tendrás que pensar que Dios no te ama y que Dios no quiere bendecirte a ti. La integridad es fundamental para superar la desilusión con Dios y desarrollar confianza en la oración. Si en alguna manera en tu corazón hay desilusión, hay apatía espiritual, cambia tu actitud hacia Dios. Recuerda que Él te quiere bendecir. Tú eres oveja de su prado. Él no va a despreciar a nadie. Pero la actitud que tiene la oveja hacia el pastor celestial muchas veces deja mucho que desear. Porque esa actitud es irreverente. Desconfiar de Dios es irreverencia, es un pecado. El otro día lo hablamos. Desconfiar de la soberanía de Dios es un pecado. ¿Cómo vamos a desconfiar que Él hace lo que quiere? ¿Cómo vamos a cuestionar a Él lo que Él hace conmigo? Mi actitud es la que tengo que cambiar, no es la actitud de Dios hacia mí. La actitud de Dios hacia mí va a ser resultado de lo que yo haga hacia Él. Si yo soy honesto, si soy sincero, si he pedido perdón por mi pecado, si me he apartado de ese pecado, porque una cosa es confesarlo y seguir pecando sobre ese punto. El que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Hay algo que estorba esa relación con Dios? ¿Hay algo que tú te propusiste hacer fuera de la voluntad del Señor? Seguramente no vas a tener éxito en la oración, no vas a tener éxito en la vida espiritual si no arreglas eso. Dale gracias a Dios que todavía hay tiempo de gracia, hay tiempo de arreglar las cosas. No es algo que no se puede solucionar, es algo sencillo que uno puede hacer yendo directamente con sinceridad al altar del Señor y decirle: Señor, en esto estoy fallando y te pido que me ayudes a superarlo. Empecé el mensaje preguntándote: ¿cuánto tiempo tienes en la semana de oración? ¿Por qué no te propones esta semana hacer más tiempo para estar con Él? Déjate de las cantidad de cosas que haces en el día, que seguramente son importantes. Es importante ir a trabajar, es importante hacer las cosas en la casa, es importante estudiar, es importante hacer lo que haces, pero mucho más importante es que no lo hagas solo, que lo hagas con el Señor. Porque de nada vale que tú te esfuerces para mejorar y hagas las cosas que parecería que debes hacer porque la idiosincrasia de este mundo te lo exige, y tú te olvidas de lo más importante que es tu vida espiritual, que es para vida eterna. Alimenta esa parte espiritual. Ve al Señor, ten tiempo para estar con Él, y cuando te llegue la ganita de dormir, sepas que hay alguien que te está adormeciendo para que tú no lo logres. Despiértate, haz lo posible para hacerlo y esfuérzate, porque las cosas sin esfuerzo no tienen sentido. Si no nos esforzamos en la vida, y una de las cosas principales es la oración, esfuérzate para orar con el Señor y tener el tiempo de devoción con Él. Y qué importante, no solo que lo hagas en familia o en pareja, que lo hagas solo, que estés con Él solo, que le confieses lo que tengas que confesar, que quizás ni tu cónyuge ni tus hijos tienen por qué saberlo, pero Dios sí. Háblale a Él,
de tu corazón honestamente y dile, Señor, yo soy esto, reconozco que soy así. Y te pido que quites todas esas cosas que me desilusionan para tener confianza en ti, en todo lo que tú tienes preparado para mí. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. No quisiéramos decir que estamos desilusionados contigo. No quisiéramos sentir que tú te alejaste de nosotros y nos abandonaste a la deriva, esperando, Señor, que nosotros reaccionemos. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga esa carga en su corazón esta semana para darte tiempo para orar y estar contigo en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Señor, que no sientamos dolor cuando tú no nos contestas, cuando tú positivamente no nos contestas, cuando tú muchas veces nos dices que no sientamos la herida de pensar que tú no nos amas. Todo lo contrario, que el tiempo de la oración sea un tiempo de disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Que la oración sea el disfrutar de que somos salvos y que tú nos rescataste para la vida eterna. Y qué lindo es saber que ese día nos vamos a encontrar cara a cara. Gracias, Padre Celestial, por eso. Pedimos que bendigas a esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.